Bueno, muy buen día para todos. En este video lo que vamos a hacer es analizar el segundo patrón estratégico, muy utilizado por multiplicidad de jugadores, no tan solo grandes maestros, sino también jugadores de club. Decir que bueno, se trata en este caso de el arma de Alekhine. ¿En qué consiste este patrón estratégico? Bueno, consiste en doblarnos en una determinada columna, colocando las torres por delante y la dama al final. ¿Sí? Es un patrón muy conocido, pero bueno, lo vamos a ver desde diferentes facetas, no solo atacando debilidades como se lo suele encontrar en muchas ocasiones, sino que bueno, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, cuando uno no puede aprovechar de inmediato esa debilidad y ganarla, y bueno, qué habría que hacer, digamos, en esos casos. Y bueno, por supuesto vamos a ver a Karpov, sí, que nos va a enseñar cómo manejar este tipo de posiciones, y bueno, otros ejemplos también muy lindos. ¿Cuándo surge el arma de Alekhine? Bueno, surge básicamente cuando Alekhine le gana con piezas blancas a Ninšović en 1930 en San Remo, ¿sí? Es decir que bueno, a partir de ese entonces se hizo tan famosa esa partida que llegó a diferentes ámbitos, no tan solo ajedrecísticos, sino también, por ejemplo, de la música. Decir que hay una banda, ¿sí? Una banda de metal que se puso el nombre, o se puso como nombre, el arma de Alekhine. O sea, básicamente llegó a ser muy popular en los Estados Unidos, adquiriendo básicamente una fama tremenda. También decir que bueno, una misión militar de Afganistán adquirió también el nombre, ¿sí? de bueno, este patrón estratégico. Así que bueno, es muy utilizado. Esta partida, por supuesto, es la más importante porque es la que da comienzo a este patrón, y la vamos a dejar al último como una especie de la frutilla del postre. Y ahora vamos a comenzar con una partida de Alekhine, pero que jugó contra Winter 6 años después de haber empleado este patrón estratégico. Es decir que fue en 1936 en un interzonal. Bueno, la partida comenzó con D4 por parte del blanco, E6, D4 y D5, bueno, traspuso a lo que es una defensa francesa, que bueno, el blanco plantea la variante del cambio de la defensa francesa, donde bueno, en muchos casos se dice que lleva a tablas, pero bueno, yo creo que quedan muchas jugadas por delante, y mientras no se cambien muchas piezas, hay muchas posibilidades de crear algún tipo de posición interesante. Luego de E por D5, alfil D3 es la mejor casilla para este alfil, dado que bueno, desde D3 suele presionar el punto H7, y bueno, lo mismo el alfil de negras también se suele colocar en la casilla D6 en la mayoría de los casos. Además, generalmente el alfil suele ir a esa casilla porque bueno, se suele dar lugar a que el caballo salga por E2 para evitar clavadas molestas, por ejemplo, como alfil G4 o alfil G5 en el caso de las blancas. Bueno, aquí caballo C6, la mejor salida de caballo en este caso. No nos sirve jugar C5 en este caso porque bueno, nos estaríamos dejando un peón aislado, el peón en D5, por lo tanto suele ser mejor entonces sacar el caballo por C6 por esa razón. Bueno, además en muchos casos, si se descuida el blanco, le podemos jugar un caballo B4 y ganarle este alfil, o presionarlo por que suele ser bastante molesto. Así que bueno, por eso se suele jugar C3 en muchos casos. Bueno, aquí caballo E2, ¿sí? Como les decía, para evitar la clavada de alfil G4, alfil D6, C3, ¿sí? Una jugada normal, porque bueno, en muchos casos también la dama suele salir a C2, desde donde bueno, obviamente intentará presionar el punto H7, y en este caso Alekhine juega dama H4, una jugada que bueno, actualmente se ve muy poco en la práctica. Creo que bueno, no debe ser muy correcto, pero dado a que bueno, no tiene un caballo en F3 el blanco, ni posibilidad de poner inmediatamente un caballo ahí, me parece que es una jugada que no debe estar tan mal. Caballo D2, bueno, obviamente si le quiere llevar F3 le va a llevar un par de tiempos. Alfil G4 en este caso, desarrollando las piezas, planeando enrocarse largo, también por esa razón saca la dama H4. Bueno, dama C2, enroque largo,
Y bueno, caballo F1 intentando mejorar las piezas. G6 para, bueno, obviamente restringir la actividad del alfil de D3. Y también para en algún momento, si es necesario, tratar de expandirnos por el flanco de rey. Alfil E3, caballo de G a E7. Suele ser también muy común jugar G6 porque, bueno, se suelen emplear jugadas como alfil en F5 para cambiar el alfil bueno de las blancas y dejarle, bueno, el alfil de E3, que, bueno, obviamente es un alfil completamente malo y estaremos quedando con ventaja nosotros con negras porque estaremos quedándonos con el alfil de D6. Bueno, luego de enroque, precisamente es lo que hace Alekhine, jugar alfil F5, cambiar ese alfil bueno. Entonces, por ejemplo, si caballo FG3, alfil por, dama por, y bueno, ya quedamos con una posición muy interesante, donde ahora, bueno, se juega H6, F4, dama G4, H3 y dama D7. Bueno, hasta aquí básicamente hemos visto jugadas de apertura. No tiene mucha importancia para lo que respecta al tema, pero bueno, trato de explicar más o menos las ideas como para que no estén las jugadas hechas al aire. Perdón, se me movieron las piezas. Torre H, F1, H5. Generalmente la jugada, movimientos como H5, H4 suelen ser muy buenos cuando tenemos un caballo en G3. Son muy útiles, dado que, bueno, un caballo ubicado en ese sector suele ser una debilidad. Caballo G1, H4, gana un tiempo y de paso fija la estructura de peones del flanco de rey de las blancas y, bueno, impide obviamente que tenga una especie de reacción en ese sector del tablero. Caballo de 3, E2 y caballo F5, caballo F3 y ahora una jugada muy importante, que esto sí tiene que ver con el tema, que es la jugada F6. Resulta que, bueno, si vamos a utilizar la columna de E, es muy provechoso evitar que el blanco nos coloque un bloqueador en la casilla E5, y entonces la jugada F6 es una jugada de signo de admiración por esa razón, una jugada sencilla, pero que a la vez tiene mucho que ver con el futuro de la partida, porque, bueno, luego de, por ejemplo, caballo H2, ahora sí ya podemos pensar en colocar torres en la columna de E, perdón, y doblarnos. Torre de E8, alfil de 2, torre de 6, la maniobra, caballo G4, torre de H, E8, torre de D, E1, y ahora la jugada que tenemos que aprender, que muchas veces no suele ser común, y es la jugada torre 8, E7. Si es la jugada normal, porque, bueno, ustedes ya la conocen, porque lo he mencionado al principio, la idea es colocar la dama en la casilla E8 y formar la famosa arma de Alekhine, muy potente, y generalmente, bueno, es muy lógico colocar la pieza de mayor valor al último, ¿sí? Para, bueno, obviamente evitar cualquier tipo de sorpresa que nos puedan llegar a generar. Entonces, bueno, por esa razón colocamos siempre al último la pieza que vale más. Bueno, aquí la jugada rey de 1, obviamente para defender la torre de E1, y la jugada dama E8. Ya tenemos el arma apuntando a través de la columna E, y decir que, bueno, esto obviamente genera mucha molestia, que el blanco tenga que tener mucha cautela ante todo esto, y es bastante incómodo, ¿no? Luego de dama F3, ahora lo cierto es que, bueno, no tengo nada más que hacer en la columna E. He hecho todo lo que podía, coloqué todas mis torres, llevé la dama para presionar. Tengo que hacer algo más. ¿Cómo lo voy a hacer? Caballo A5, ¿sí? Tratando de llevar más piezas a ese sector. El caballo desde A5 se quiere sumar a C4 y empezar a molestar, tocar debilidades, como la casilla E3, la casilla B2. Lo cual, bueno, obviamente el blanco intentó prevenir con la jugada B3, que fue lo que jugó en la partida. Decir que, por ejemplo, jugadas como dama por D5, en este caso se da la jugada torre por D2, dama por caballo G3, y, bueno, aquí se está ganando muy fácil, se amenaza a cambiar todas las torres y jugar un dama E2 jaque ganando el alfil. Por lo tanto, es una amenaza ganadora y que, bueno, no se puede parar. Y en caso de caballo C1, caballo C4, también estamos ganando, y la verdad que, bueno, no da nada esto a las blancas. Y parecía que la jugada B3 frenaba un poco,
pero lo cierto es que no frena absolutamente nada, porque Alekhine juega la maravillosa caballo C4, un hermoso sacrificio, que bueno, claramente no se puede tomar ese caballo porque bueno, tenemos el ingreso de la dama por A4, el alfil ingresa por A3 y terminamos dando mate muy rápido, y eso tiene que ver con, bueno, obviamente la gran actividad de las piezas blancas. Por eso, bueno, aquí jugó alfil C1 Winter, tratando de aguantar en esta posición, a lo que, bueno, luego de caballo C3, alfil por, caballo por, torre por, dama F2, aquí la jugada dama B5, tratando de penetrar por la casilla de 3. Esto prácticamente es una presión muy agobiante e insoportable para el blanco, que como mínimo lleva a pérdida material. Caballo C1 fue lo que se jugó y bueno, torre por C3, nos llevamos un peoncito en el camino. Torre por E7, alfil por, dama E1, rey D7, F5, torre E3. Obviamente tomar la torre, está suelta la torre de F1, por lo tanto no estaremos perdiendo material. Dama F2, G5, cerrando la columna de F. Torre E1, torre E4, torre por, peón por, y bueno, ya prácticamente la partida no tiene mucho interés para nosotros, pero bueno, ya está por finalizada. Se jugó rey D2, alfil D6, rey C2, alfil F4 y terminó abandonando Winter porque bueno, no tenía nada más que hacer en esta posición completamente perdida, donde bueno, hemos podido ver cómo esta arma muy famosa de Alekhine ataca en lo que es una columna abierta sin peones, pero que bueno, genera muchísima presión, y donde bueno, luego que yo logré hacer esta configuración, busco penetrar con todas las piezas, mejorar la mayor cantidad de piezas que pueda, como caballo A5, caballo C4 que ustedes vieron, donde bueno, hizo que realmente la presión que generaba todas las piezas sea realmente insoportable y llevara, bueno, a pérdidas materiales. Así que bueno, vamos al segundo ejemplo. Bueno, en esta partida vamos a ver a Rossmüller, un jugador de 200, jugada en el año 2015, contra Roland, un jugador de 2500. En este caso vamos a analizar, bueno, ya una debilidad, ¿sí? Un peón retrasado en una columna abierta, lo cual esto garantizó que sea un poco más fácil tener un objetivo de ataque, centrar o concentrar nuestra arma de Alekhine sobre ese peón débil, lo cual, bueno, obviamente es un poco más fácil que el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior no teníamos ningún peón, con lo cual no era tan fácil decidir qué hacer, y entonces bueno, ya aprendimos entonces que en ese caso hay que concentrar las piezas y tratar de mejorar la mayor cantidad de piezas para tratar de que, bueno, obviamente todas las piezas presionen y generar una gran presión. En este caso vamos a ver que bueno, es un poco diferente la posición. Rossmüller, bueno, juega un T4, F5, bueno, caballo F3, caballo F6, G3, G6, una Leningrado, que bueno, la hemos analizado en el canal y de hecho la tengo que terminar de cubrir, pero bueno, hemos visto una gran parte, ¿sí?, de las líneas teóricas y también de las ideas principales. Si alguien no ha visto ese video, lo invito a que lo haga, porque bueno, va a aprender muchísimo, sobre todo el video introductorio, porque se explican muchas ideas de cómo se deben manejar las piezas en estas posiciones. Luego de alfil G2, alfil G7, enroque y C4. Aquí bueno, el negro juega D6 con la idea sencilla de en algún momento intentar jugar E5. Luego de caballo C3, dama E8, ya tenemos la idea planteada, queremos jugar E5, por lo tanto aquí generalmente el blanco, una de las ideas que tiene es jugar D5, para que, bueno, obviamente si el negro quiere jugar D5, le hacemos un peón al paso y ya ese peón no llega nunca a E5, con lo cual, bueno, sería una gran fortaleza central. Entonces aquí, bueno, el blanco suele optar por A5, tratando de llevar su caballo hacia A6, C5, en una especie de algo muy parecido a lo que es una India de rey. Alfil E3 en este caso, controlando la casilla C5, pero también tratando de ¿por qué no jugar un dama de 2 y un alfil H6 y cambiar el alfil bueno que tienen las negras en esta posición? Así que bueno, en este caso adquiere mucho más protagonismo porque al haber jugado D5, noten que bueno, le hemos dejado muchísima actividad.
caballo a6, dama de 2, c6 para tratar de derribar la molesta expansión que ha generado el blanco con la jugada de 5, y alfil h6, alfil d7, alfil por rey por, y la jugada e4 que hemos dicho que es muy característica, porque bueno, intenta jugar e4 el blanco para tratar de abrir la columna E y que quede debilitado o a la vista, digamos, el peón de E7, que es un peón retrasado en una columna abierta, y que si el blanco logra ubicar sus piezas de manera que pueda atacar ese peón y el negro no hace nada, realmente va a quedar muy atrás y realmente va a ser aplastado. Que bueno, básicamente va a ser lo que va a pasar en esta partida. F por E4, caballo G5, caballo C5, se cambian un par de piezas, alfil en H3, prácticamente no está cumpliendo con lo que debería el negro. En vez de intentar trabajar para eliminar esa debilidad, lo que intenta, bueno, se distrae un poco la atención colocando, por ejemplo, piezas que si bien atacan, pero bueno, aquí me está ayudando, por ejemplo, a que cumpla con mi objetivo, doblarme en la columna E. Ya coloqué una torre en la columna, C5, torre E3, y ya el blanco tiene la idea, mientras que el negro no ha hecho las cosas mal, digamos, en la apertura, y bueno, obviamente ha quedado con una posición completamente inferior. Torre a E1, torre F7, alfil G2, quitando el alfil de la columna E para poder presionar ese peón. Decir que bueno, jugadas como alfil por G2, rey por G2, esto no ayuda para nada a las negras, dado que van a quedar completamente pasivas. El plan de las blancas va a ser muy fácil, va a jugar torre E6, H4, H5, tratando de atacar el debilitado flanco de rey. Se va a tocar el punto G6, que va a quedar débil luego del cambio, y realmente creo que el mate va a llegar muy rápido porque va a quedar muy indefenso el rey de las negras. Así que no era una solución jugar alfil por G2. Entonces bueno, por eso se juega alfil en F5, F3, H5, y bueno, aquí la idea, ¿sí? Torre 1 E2 con una idea de dama E1 para triplicar la fuerza sobre la columna E y presionar el debilitado peón de E7. Luego de B6, dama C3, rey en H7, dama E1, torre E8. Esta posición se ha mostrado en muchos ejemplos, sobre todo en ejemplos de táctica, porque aquí bueno, viene una muy bonita combinación donde bueno, se suele dar esta posición, mueven las blancas y ganan. Y aquí el blanco pudo haber dejado escapar realmente la partida porque se equivocó, jugó G4, lo cual es un error y que lleva a empate, pero bueno, después el negro jugó mal y terminó ganando de todas formas el blanco. Aquí la jugada muy fina. De hecho, bueno, los invito a pausar el video y a tratar de encontrar la solución, que bueno, no vendría mal practicar un poco de táctica. Espero que bueno, lo hayan hecho, y vamos a ver la jugada. La jugada es H3, una jugada tranquila, pero que a la vez es mortal. Se amenaza G4 y este alfil, fíjense que está atrapado. Realizar jugadas como G5 para darle vida a ese alfil realmente debilitarían muchísimo el flanco de rey, y sería mejor dejarse comer el alfil antes que hacer eso. Por lo tanto, bueno, no le queda otra al negro que hacer alfil por H3, y ahora el golpe, ¿sí? Torre E6, una jugada muy dura que corta la conectividad entre la dama y el alfil, que el alfil de H3 pasa a estar suelto. Si hacemos alfil por E6 con negras, hacemos D por E6, recuperamos y quedamos con ventaja también, porque bueno, obviamente está perdiendo, luego de capturar en E6, está perdiendo la torre de F7, y por lo tanto quedamos con ventaja material clara, y la partida la ganamos inmediatamente, por supuesto. Entonces bueno, luego de alfil F5, G4, y tiene que abandonar al negro. Esa es la solución del problema. Pero bueno, lo cierto es que aquí la jugada G4 es una jugada muy mala, que pudo haber llevado a un empate. Luego de H por G4, dama H4, rey G7 y F por G4. Hasta acá estaba todo bien,
pero acá el negro juega torre H8, lo cual es un error. Luego de dama E1 tuvo que abandonar, porque bueno, la presión que se genera sobre E7 es muy grande, y además estamos tocando también el alfil, 2 puntos atacados que no se pueden salvar, con lo cual se gana la partida muy fácil. Lo cierto es que para salvar la partida debió haber jugado alfil por G4, alfil en H3, obviamente para evitar que nos coman la torre de E2, alfil F5, torre E6, que bueno, en este caso no tiene el mismo efecto que antes, porque aquí ya sí torre H8 es buena, alfil por, torre por G6, rey en H7, única para, bueno, obviamente no quedar atrás en el material, es jugar alfil por D7, rey por G6, alfil E8, rey G7, alfil por, rey por, y quedamos con un final igualado donde, bueno, el negro aquí lograría salvar la partida, pero bueno, eso no pasó, jugó mal torre H8, con lo cual luego de dama E1 terminó ganando la partida del blanco. Así que bueno, hemos visto entonces un ejemplo muy clásico, en este caso un poco más definido, donde bueno, como pueden ver aquí, al jugar mal el negro la apertura, se quedó con un peón retrasado en una columna abierta, lo cual eso no facilitó la tarea, ¿sí? Y bueno, hizo que sea mucho más fácil el saber qué hacer. Por lo tanto, se les puede llegar a presentar también, como también se les puede dar algún caso del ejemplo anterior. Así que bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver al gran Anatoly Karpov jugando contra Boris Spassky en un tiempo donde, bueno, Anatoly Karpov tenía un elo de 2700, que para ese entonces era realmente una bestialidad, uno de los mejores jugadores en ese momento. Vamos a ver un caso donde se trabajará con el peón aislado, ¿sí? Que bueno, también suele ser un caso muy común, donde bueno, se puede emplear el arma de Alekhine para luchar contra un peón de dama aislado. Bueno, esta partida se disputó en 1979, ¿sí? En Montreal. Karpov iba de blancas y bueno, juega su clásico D4. Karpov, uno de los expertos en lo que es el juego cerrado. Caballo F6, C4 E6, caballo F3 D5, caballo C3 alfil E7. Tenemos un gambito de dama en el tablero. La variante alfil F4, una variante que en la actualidad está muy de moda, es un tanto posicional, y bueno, el jugador que emplea esta variante con blancas realmente tiene que tener un muy buen conocimiento del juego posicional. Enroque E3 y C5, ¿sí? Una jugada muy dura que intenta complicar y crear tensión muy rápido en el centro. Es una de las mejores formas de luchar contra este alfil en F4. D por C5, caballo C6, dama C2, dama A5, A3. Hasta acá estamos en lo que es la teoría de aperturas. Alfil por C5, torre D1, alfil E7, caballo D2. Y bueno, aquí juega alfil D7 Boris Spassky, pero bueno, quizás hubiera sido un poco mejor la jugada de 5, ¿sí? Una jugada mucho más activa, creando un juego totalmente incierto. Liberamos la diagonal de nuestro alfil, atacamos y estamos un poco más activos que jugar un alfil de 7. Bueno, aquí se jugó alfil E2, torre FC8, enroque corto, dama D8, y aquí, bueno, luego de C por E5 y E por D5 hemos creado el peón de dama aislado. Y bueno, obviamente de esto ya hay un conocimiento bastante claro, decir que bueno, ¿qué debe hacer el blanco en esta posición? Debe tratar de generar bloqueo sobre ese peón para que, bueno, obviamente el negro no pueda movilizar ese peón hacia D4 y liberarse de esa debilidad. Que por ejemplo acá, si haremos una jugada extraña, como por ejemplo H3 o alguna jugada de pérdida de tiempo, el negro jugaría D4 y se liberaría inmediatamente de esa debilidad. Por lo tanto sería un error, ¿sí? Entonces primero hay que bloquear ese peón y luego tratar de atacarlo. Otra de las cosas que le conviene mucho al blanco es tratar de cambiar piezas, porque en esta posición el bando que no quiere cambiar piezas es el bando negro, porque si se cambian muchas piezas se llega a un final con peón de dama aislado, donde el que tiene la debilidad suele estar peor en los finales.
Por eso le conviene mucho al blanco cambiar piezas, la mayor cantidad de piezas que se pueda, para quedar en una posición fácil y con ventaja, digamos. ¿Qué debe hacer el negro en este caso? Hacer todo lo contrario, tratar de generar un ataque sobre el flanco del rey. Si vemos aquí, vamos a darnos cuenta de que las piezas del negro no están muy bien situadas como para realizar un ataque, que suelen surgir, por ejemplo, ideas como caballo E4, un alfil generalmente debería ir a D6, tratar de pasar a la dama hacia algún sector, pero aquí básicamente el blanco controla bastante bien lo que tiene que ver con el ataque, por lo tanto la ventaja está del lado de las blancas, ¿sí? Caballo F3, fíjese cómo Karpov ya cuida mucho de que el punto D4 esté muy bien controlado y que la ruptura D4 por parte del negro no se realice nunca. Por eso caballo F3 es una jugada muy buena. H6 y la jugada caballo E5. ¿Está bien esta jugada? ¿Sí o no? Bueno, si estuvieran atentos a lo que dije recién, ¿sí? De que cambiar las piezas le conviene al bando que tiene que luchar contra ese peón de dama aislado, se darán cuenta de que es una jugada muy buena, porque bueno, obviamente quiere cambiar la mayor cantidad de piezas que se pueda. Alfil E6, caballo por C6, torre por C6, alfil en F3, ¿sí? Fíjese que bueno, además estamos acomodando las piezas y todas las piezas están mirando sobre ese punto débil. Dama B6, obviamente la dama no está bien situada en la columna D, porque bueno, está una torre en D1 que puede ser muy peligroso. Y aquí alfil E5, ¿sí? Una jugada que bueno, intenta en primer lugar mantener muy bien controlada la casilla de D4, y en segundo lugar, si es posible en algún momento, tratar de generar un cambio de un alfil por un caballo, si se puede. Por supuesto que bueno, aquí no quiere eso Spassky, y trata de que bueno, caballo E4 complicar el juego un poco. Dama E2, ¿sí? Es lo mejor. Por ejemplo, jugadas como alfil por E4 no son muy buenas, porque luego de D por E4, dama por B2, el juego se complica bastante, y creo que estas complicaciones le favorecen mucho al negro, ¿sí? Que bueno, prácticamente aquí no tiene nada por lo cual sufrir, pues, dado que bueno, se ha liberado en cierta forma de esa debilidad que hacía que su juego fuera pasivo, y obtuvo bastante actividad. Así que por esa razón no es bueno tomar ahí, y por eso Karpov jugó dama E2, manteniendo ese peón en el tablero. Y también fíjense en cómo este alfil, si en cierta forma también cuida de que no tengamos que perder un peón o debilitar nuestra configuración, como sería el caso de que bueno, si no estaría ese alfil en E5. Aquí por ejemplo caballo C3, alfil por torre D8, y bueno, aquí ya han desaparecido los dos caballos, con lo cual se han ido bastantes piezas del tablero, y eso quiere decir que le favorece muchísimo al blanco. Es una posición más fácil de jugar con blancas, ¿sí? Torre de 3, ¿sí? Una jugada bueno, fina, que en cierta forma ya está planteando el arma de Alekhine. Mencionar que jugadas como por ejemplo alfil por A3 no conducen a nada, porque existe el golpe alfil por G7. Tampoco la jugada torre por C3 ayuda mucho, porque luego de B por C3 dama A5, parece que no hay demasiada compensación por lo que se ha sacrificado, y bueno, creo que aquí el blanco está muy bien. Es una jugada interesante, pero no me parece que llegue a compensar lo suficiente. Así que bueno, por eso torre de 8 es lo mejor dentro de lo que se puede. Y torre de 3 para ya generar el arma famosa. Torre C de 6, torre F de 1, torre 6 de 7 y torre 1 de 2. ¿Sí? Ya intentamos pasar la dama a D1, dama B5, dama D1. Y tenemos ya una presión muy fuerte sobre el peón de D5. Todas las piezas, fíjense que están muy pasivas, teniendo que vigilar un peón que realmente termina siendo una molestia y no una virtud. En este caso, por eso quedarse con un peón de dama aislado es un juego de doble filo, porque bueno, en caso de que no logremos crear un ataque o lograr posiciones muy dinámicas,
quedarse con ese peón siempre suele ser una molestia. Por eso hay que evaluar muy bien la posición antes de quedarse con un peón de dama aislado, o al menos saber manejar bien ese tipo de posiciones si uno quiere entrar y jugar con ese tipo de peones. B6 y aquí es importante, ¿no? Porque está bien, yo hice todo lo que podía, pero ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué puedo seguir haciendo para mejorar la posición? Entonces aquí es donde hay que aprender de estos genios, Karpov, entre otros, porque nos muestran cómo se hacen las cosas de manera muy fácil y natural. ¿Qué hace Karpov? Mejora lo más que puede su posición, juega G3, ya vamos a ver por qué este G3 es tan bueno, alfil F8, alfil G2. La idea es que, bueno, si seguimos presionando el peón de D5 de la forma que lo estamos haciendo, no va a funcionar, porque ya hemos hecho todo lo que podemos. Entonces tenemos que buscar otro frente, el cual podemos generar presión, y vamos a ver que, bueno, hay que tratar de eliminar uno de los defensores que tenemos, porque, bueno, todos estos defensores son realmente muy buenos y hacen que el peón de D5 en cierta forma esté muy bien defendido. Entonces habría que buscar alguna forma de poder desviar la coordinación que tienen las piezas defensivas del negro, ¿sí? Y Karpov encuentra que este alfil es la clave, es la única pieza a la cual yo puedo intentar desviar de cierta forma que descoordine la posición de las negras. ¿Por qué? Porque, bueno, este alfil no solo defiende el peón de D5, sino también las torres de D7, y recordemos que acá tenemos una presión a través de la columna D, que en algún momento, si por ejemplo llegamos a poder jugar E4 en buenas condiciones, podemos llegar a ganar un peón, dado que, bueno, obviamente el negro no podría tomar porque estaría cayendo las torres, pero por el momento esa idea no es posible, porque, bueno, obviamente está todo muy bien defendido. Por eso Karpov dice, bueno, voy a tratar de mejorar mis piezas jugando un alfil G2, alfil E7, dama H5, otra jugada muy buena, una jugada al estilo de Karpov, lo vamos a llamar jugada karpoviana, A6, H3. Fíjese cómo este jugador es realmente increíble como juega posicional, no tiene absolutamente nada de intranquilidad, es muy paciente. Dama C6, no se apura para nada. Aquí rey H2, una jugada que, bueno, es realmente muy bonita, mejorando al máximo la posición, poniendo en seguridad todo lo que puede para realizar la jugada F4, que ahora sí ya está en condiciones de poderse hacer, ¿sí? Después de una gran preparación se avanzó el peón y se va a luchar contra el alfil que hemos mencionado, así que era realmente el sostén de la posición del negro. Jugadas como F5 realmente no aportan absolutamente nada, porque luego de dama G6, fíjense que está quedando bastante incómodo el negro, alfil F8, alfil E5, y tenemos ya ideas de jugar un G4, y la verdad que el negro la va a pasar mal, por lo tanto no era una solución jugar F5, así que, bueno, Spassky jugó lo mejor que podía hacer, que era jugar F6, para darle una retirada al alfil hacia la casilla F7 en caso de que venga la jugada F5. Karpov dice, bueno, vamos a continuar presionando. Luego de dama B5, ahora sí, la jugada G4. Fíjense cómo primero lo que hizo fue retirar la dama. ¿Qué pasa si yo jugaba G4 ahora? Me iba a quedar encerrado mi dama, ¿sí? Y por lo tanto iba a ser una jugada incómoda. Iba a tener que perder tiempo en jugar dama H4, dama E1, dama D1 para regresar de nuevo hacia la posición que estaba antes. Por lo tanto aquí primero quito y después avanzo, ¿sí? Entonces todo muy ordenado, realmente una técnica espectacular del gran Karpov. Y esto sí que ya es un error, ¿sí? Porque, bueno, permite básicamente nuestro objetivo, nos ayuda a que lo realicemos con mayor solvencia. Rey H1 en primer lugar, nos quitamos de los peligros de la diagonal. B8 H2, dama C6 y ahora sí F5. Fíjense cómo el negro al jugar G5 nos ayudó a realizar este plan, que era el que estábamos deseando hacer. Y luego de alfil F7, la jugada que mencionamos. Y ahora el negro no puede tomar el peón porque realmente cae su torre de D7, dado a la gran presión que generó el arma de Alekhine, el arma potente. Muy típico recordar esto,
estas posiciones donde puedo doblar y jugar un E4 suele ser y se suele dar muchísimo. De hecho, en mis partidas se me han presentado muchos casos donde he ganado muchas posiciones realizando esta idea. Así que bueno, ténganlo muy presente porque se les puede dar en muchas ocasiones. E4, bueno, y el resto es fácil. Rey G7, tomamos el peón de más, dama C7, torre E2, B5 y aquí, bueno, un pequeño lujo, torre por E7 para terminar la posición con realmente una maestría tremenda. Decir que bueno, Karpov en ese tiempo realmente jugaba increíble. B3 y una jugada graciosa, pero que bueno, tuvo que abandonar el negro porque está perdido. Así que bueno, vamos a pasar a un ejemplo más y acá vamos a ver cuando no funciona la presión, ¿sí? Porque puede darse el caso que yo tengo un peón retrasado en una columna abierta, pero que no basta. Entonces tengo que seguir buscando otras formas, otros horizontes, otras vías para poder ingresar en la posición del oponente y causar, ¿sí?, el objetivo deseado. Y eso es lo que vamos a ver ahora con un ejemplo muy instructivo. Bueno, es una partida jugada entre Sigalgo y Timofev en el 2010. ¿Cómo se llamaría el tema de esta partida? Lo llamaríamos crear un segundo frente de ataque, ¿sí? Eso sería básicamente la definición de este tema. Y aquí la juega caballo C3. Obviamente nos estaban amenazando el peón de A4. Retrocedemos para, bueno, en este caso tratar de atacar ese peón de D6 que está débil, pero que bueno, por el momento parece estar muy bien defendido. Entonces bueno, aquí dama B7, quita la dama y presiona desde la gran diagonal el peón de E4. Decir que bueno, hubiera sido un poco mejor, en vez de esta idea, tratar de jugar un torre 8, torre E6 para defender este peón débil que va a ser atacado, pero desde E6 y no colocar torres, por ejemplo, en la columna D, que bueno, suele darse casos que hemos visto anteriormente, que pueden llegar a jugar un E5 y puede ser muy peligroso que nos ganen la torre suelta por la presión que bueno, genera esta arma al triplicar las fuerzas. Entonces bueno, un detallito, ¿no?, que a marcar, que hubiera sido mejor eso. F3, consolidando el punto E4 para que no tengamos ningún inconveniente y ya sí poder pasar a doblarnos en la columna D. Torre D7, torre E2, torre BD8, torre D3, rey F8, torre ED2, dama D7 y dama D1. Y bueno, nuevamente tenemos el arma de Alekhine montada, pero a pesar de tener todo muy bien, parece que las negras están resistiendo y que no hay nada que hacer en esta posición, al menos nada que sea claro. Y si no hacemos algo concreto, el negro nos va a terminar igualando y realmente va a buscar contrajuego de alguna forma que libere su posición. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que aprender cómo trabajar este tipo de posiciones. El negro juega F6 muy bien, controlando cualquier ruptura como E5. Y entonces hay que buscar otro frente de ataque. Ya tenemos un punto D6 debilitado, pero no basta con eso. Lo que comúnmente se conoce como el principio de las dos debilidades, ¿verdad? Buscar otra debilidad para tratar de hacer que bueno, la posición ganada sea aún más ganada. Porque tengamos en cuenta que hoy en día ha aumentado mucho lo que es la defensa, ¿sí? Se trabaja muchísimo en la defensa, tanto en los jugadores de elite como en los jugadores de club. Por lo tanto, hoy en día la mayor cantidad de jugadores se defiende bastante bien. Entonces esto nos va a servir muchísimo en nuestras partidas. Y aquí el blanco juega H4, tratando de buscar, ¿sí?, algún tipo de objetivo en el flanco de rey. Rey E7 y H5. Fíjense cómo con dos jugadas ya obtuve una debilidad. Fijé peones en el flanco de rey y ahora sí ya puedo pasar a mejorar las piezas, ¿no? Porque bueno, posiblemente las torres no las pueda llevar a otra posición que no sea en la columna D. Entonces bueno, me queda una pieza que por el momento no está haciendo mucho. Entonces esta pieza va a ser la clave, va a ser la que me va a dar
chances de poder hacer algo más en la posición. Rey F8, entonces aquí caballo E2. No hay otro plan que este, ¿sí? Tratar de activar esta pieza que, bueno, prácticamente va a ser la que va a dar el triunfo al blanco. Pero bueno, siempre traten de esto, fijar primero, asegurarnos de que, bueno, tenemos bien resuelta la posición, o al menos resueltas las debilidades, que no se escapen, para recién ver cómo podemos hacer para atacar esas debilidades. Entonces aquí, por ejemplo, rey F7, rey F2, rey F8, caballo G3, rey en F7, caballo F5, y bueno, ya tenemos un caballo muy bien situado. Pero aún así, luego de rey E6, le dice el negro que, bueno, no basta con lo que hace es para ganar la partida, ¿no? Tenemos defendido muy bien el peón de D6, dado que, bueno, obviamente está muy presionado, pero no basta con eso. Entonces es aquí donde hay que seguir mejorando. ¿Qué otra pieza podemos mejorar para crear algún tipo de desequilibrio en el flanco de rey? Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta de que las torres van a ser medio difícil pasarlas, pero sí que la dama tiene mucho potencial de ingreso. Y entonces es aquí donde luego de B3 queremos llevar la dama vía H1, H3, G3, pero bueno, obviamente aquí primero hay que jugar B3 porque la dama está defendiendo una debilidad. Si jugamos dama H1 perdemos material, por lo tanto primero B3, liberamos a esta dama para que pueda pasar al flanco de rey, dama B8, y ahora sí activamos la dama con el plan que hemos dicho, y el negro terminó abandonando porque no tuvo más nada que hacer en esta posición. Sí, se va a filtrar la dama y va a ganar la partida muy fácilmente. Así que bueno, un ejemplo muy bonito, y fue el último que hemos visto. Y ahora, por último, para terminar, como les he dicho, ver la famosa partida que dio origen a lo que es esta arma de Alekhine, que se hizo muy famosa y que, bueno, terminó siendo un medio de repercusión en esa época bastante mediático y importante. Así que bueno, vamos con la partida en concreto. Alekhine iba con las piezas blancas, Ninšović con negras. Bueno, luego de 4, E6, D4, D5, una francesa, caballo C3, alfil B4, es decir que, bueno, Ninšović básicamente, bueno, era muy bueno en lo que es la francesa. De hecho, él muchos de sus conceptos los extrajo de estudiar mucho la configuración de la defensa francesa. Aquí tenemos una Winauer, que, bueno, suele ser muy utilizada por jugadores que son posicionales y que les gusta complicar el juego bastante. Luego de E5, C5, alfil D2, caballo E7, es todo teórico. Caballo B5, alfil por D2, dama por D2, enroque y C3. Tenemos, bueno, una posición muy interesante de la Winauer, donde ahora Ninšović juega B6, tratando de, bueno, obviamente darle vida a este alfil, que de hecho es el problema de las negras en esta posición, porque, bueno, suele chocar con los peones blancos y suele ser un inconveniente, y es la pieza a sacarse de encima lo más rápidamente posible. ¿Cuál sería la idea? Tratar de llevarlo a 6 para cambiarlo en lo posible por el alfil de F1, que sería un gran negocio para el negro. Pero bueno, decir que es una jugada bastante floja B6 en este momento. Hubiera sido un poco mejor actuar con energía en el centro jugando F6, rompiendo los peones por la cabeza, que, bueno, es uno de los conceptos que también Ninšović introdujo en la práctica, y que, bueno, están presentes en lo que es el libro Mi Sistema Ninšović, que si alguien no lo ha leído, les recomiendo que lo hagan porque realmente van a aprender muchísimo de ese libro. Los peones no solo se atacan por la base, como pueden ver acá, sino también por la cabeza, ¿sí? Y en este caso funciona bien, porque luego de E por F6, torre por F6, caballo F3, A6, caballo A3 y caballo C6, el negro parece estar bien, tiene una posición completamente igualada y, bueno, creo que no tiene problemas. Pero luego de B6, el blanco comienza a quedar bastante bien, bastante cómodo. Juega un F4, consolidando el centro de peones. Desarrolla sus piezas de manera normal, al caballo F3. Aquí, bueno, defiende el caballo de B5 que estaba siendo atacado.
Y ahora realiza una jugada muy fina y muy buena, que es la jugada B4. Una jugada de signo de admiración porque bueno, está abriendo la columna C, que va a ser el centro de la partida, porque va a ser el centro, el objetivo donde el blanco va a montar el arma, bueno, el propio Alenquín va a montar su propia arma, por decirlo de una forma. Decir que las jugadas como C4 serían jugadas malas, porque prácticamente aquí le estamos dando rienda suelta al blanco para que si su cadena mira hacia el flanco de rey pueda atacar muy fácilmente. Entonces, ¿dónde tiene que atacar el blanco aquí? Tiene que atacar en el flanco de rey. Si cerramos el flanco de dama, le hacemos un favor al blanco, porque el negro se queda sin contrajuego en el flanco de dama, y por lo tanto aquí vamos a pensar cómo podemos colocar nuestras piezas para atacar. El blanco tendría la ventaja, una ventaja por cierto significativa. Entonces aquí luego de caballo D6, alfil B7, H4 ya tenemos iniciativa como mínimo y una posición con ventaja clara, ¿sí? Una ventaja de más o menos 2, de 2 a 3. Por lo tanto quiere decir que sería una mala idea jugar C4, porque bueno, como pueden ver, la mayor cantidad de las piezas del negro están ubicadas hacia el flanco de dama y aquí no hay básicamente forma de que jueguen esas piezas. Por lo tanto aquí todas las piezas del blanco que están situadas hacia el flanco de rey estarían muy contentas de que eso sucediera. Así que bueno, por eso aquí Ninšović bueno, se dio cuenta de eso y jugó C por B4, lo mejor. C por B4, alfil B7, quitándose de algún tipo de peligro, porque bueno, obviamente el alfil en A6 estaba suelto, y caballo D6. Y aquí bueno, Ninšović comete un error que bueno, para mí es un error decisivo y es el que realmente da sentencia a la partida y hace que la posición de Ninšović sea completamente pasiva y mala, que fue la jugada F5. Es una jugada mala porque permite que el blanco juegue A5, lo cual lo deja sin la posibilidad de crear el contrajuego que hemos mencionado que el negro debe buscar en el flanco de dama. Fijémonos cómo A5 cambiaría las cosas, porque luego de A5, B5, caballo B4, alfil E2, caballo C8 para eliminar el molesto caballo, caballo por B7, lo cambia por el alfil obviamente, enroque caballo E7 y ahora ya tenemos la posibilidad de colocar nuestras torres en la columna C, un caballo bien situado en B4 y la posibilidad, bueno, de sumar el otro caballo, pero yo creo que aquí el negro está un poquito peor, pero la ventaja del blanco es mínima. Prácticamente creo que no tiene ventaja el blanco, así que sería una posición creo que fácilmente jugable para el negro. Pero luego de F5 va a quedar asfixiado por Alenquín. Luego de A5 intenta hacer lo mismo, pero ya no es igual, porque aquí con caballo por dama por A6 hemos fijado todo, ganamos espacio y ya las piezas del blanco van a ser muy protagonistas con el espacio, se van a apoderar del espacio y de la columna C en sí. Dama F7 van a actuar con mayor solvencia. Fíjense que aquí al alfil B5 las piezas blancas están muy cómodas, pueden moverse con total facilidad, mientras que si decimos el caballo de C8 al carecer de espacio no tiene muy buenas casillas donde ir y se termina estorbando con su colega de C6. Caballo 8 E7, enroque, H6, torre FC1. El blanco prosigue con su plan de doblarse en la columna C. Lo hace muy rápidamente. Dama E3, una jugada de espera para ver qué hace el negro, que decide doblarse. Luego de que el negro decide hacer esto, bueno, el blanco dice, bueno, yo voy a triplicar en la columna, mientras que vos no vas a poder hacer lo mismo porque no tenés espacio. Fíjense que aquí el blanco puede triplicar su fuerza, mientras que el negro no, por carecer de espacio precisamente. Torre 1 C2 y dama C1, ¿sí? Y bueno, ya con esto tenemos el arma muy característica. Y aquí la jugada alfil A4, una jugada tranquila que amenaza B5 y es completamente ganadora. Obliga al negro a perder un tiempo, a tener que regalar un peón para no perder instantáneamente, pero que bueno, luego de esto regresa con lo mismo y tiene que abandonar el negro luego de
la graciosa H4, una jugada que lo deja en Sux1 al negro. Tarde o temprano deberá mover alguna de sus piezas, ya sea el rey o la dama, y eso llevará a que tenga que perder material jugando B5. Por lo tanto, terminó abandonando una jugada de doble signo de admiración y que bueno, realmente fue una hermosa partida, y a partir de esto la popularidad que les mencioné anteriormente. Así que bueno, espero que les haya gustado. Mil perdones si se hizo muy largo el video, pero bueno, yo creo que eran ejemplos muy lindos que los tenía que mostrar. Si les ha gustado el video, por favor no se olviden de poner un me gusta y de comentar si lo desean, porque bueno, de esa forma nos muestran de que les ha interesado y que bueno, de que estamos haciendo las cosas bien. Nos vemos.